Aprendo en casa. Queridas familias y preadolescentes, bienvenidos a Aprendo en Casa. Muy buenos días, niños del quinto y sexto grado de la institución educativa 2236 José Olaya de Bujama. Muy bien, ya el día de hoy, jueves 23 de julio del año 2020, recordemos el nombre de nuestra actividad para la presente semana. Celebramos la riqueza de ser un país diverso. La actividad para el día de hoy, jueves, corresponde al área de comunicación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El día de hoy vamos a elaborar un celurreportaje o reportaje escrito de la celebración por nuestras fiestas patrias. Parte número 1. Muy bien, niños, vamos a empezar con nuestra actividad del día de hoy. El propósito de nuestra sesión para el día de hoy, jueves, empezaremos a elaborar un reportaje para dar a conocer cómo la familia celebra el aniversario patrio, expresando tus manifestaciones culturales para definirlo mediante un reportaje escrito o mediante el uso de los recursos del celular, al cual denominaremos celurreportaje. Será una experiencia muy interesante para todos ustedes. Nuestra meta, niños, el día de hoy vamos a planificar qué tipo de reportaje has seleccionado y organizar la información en función a sus propósitos. Muy bien, necesitamos para el día de hoy los recursos: hojas de reuso o cuaderno, lápiz o lapicero, lápices de colores y, por supuesto, un equipo celular. Muy bien, vamos a empezar, niños, nuestra actividad del día de hoy. Como ustedes recuerdan, la semana anterior leíste y has analizado un reportaje escrito. También pudiste escribir recomendaciones para presentar un reportaje en formato digital, con lo cual lograste reforzar lo siguiente. Primero, hemos reconocido las características o partes de un reportaje, ¿no? ¿Recuerdan ustedes la estructura de un reportaje, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué es la estructura de un reportaje? Bueno, la estructura de un reportaje es ordenada y esquemática. Quiere decir que tiene un orden, ¿no? Tiene un orden, tiene un inicio y tiene un fin. ¿Cuáles son las partes que comprende? Primero que comprende es el titular de entrada. ¿Ya? El titular de entrada siempre es con letras grandes para que pueda observarse y para que llame la atención del lector. Luego está el cuerpo. El cuerpo es donde vamos a escribir todo lo relacionado al tema. Y por último está el cierre, ¿no? Es la parte final de nuestro reportaje en el cual nosotros emitiremos una conclusión o algunas recomendaciones. ¿Ah? Y también tendríamos que poner el nombre del autor. ¿Ah? Niños, los reportajes son textos amplios de lenguaje sencillo para que puedan ser leídos por todo el público, ¿ah? Desde niños hasta personas mayores. Todo el público puede ver o puede observar tu reportaje. Luego, recordemos también que el soporte técnico de un reportaje es diverso. ¿Qué quiere decir? El soporte técnico quiere decir la información que nosotros podemos transmitir, ¿no? Ya sea, puede ser escrito, puede ser radial, televisivo o digital, ¿ya? Niños, los reportajes
son la expansión de una noticia como resultado de una investigación. Por eso son objetivos y de fuentes variadas que dan garantía de lo que se está informando. Se puede plantear una posición sobre el tema, que sería el punto de vista, pero la información debe ser real y completa. Bien, niños, reiteramos, el reportaje es la expansión de una noticia. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, Mujama es cuna y capital del arte negro, ¿no? Eso es una noticia. ¿Y cómo lo convertiríamos en un reportaje? Iríamos hasta el mismo Mujama, conversaríamos o recogeríamos información de las costumbres, de los bailes, ¿de quiénes? De las personas con mayor edad. Aquellos, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nos pueden dar manifestación de la cultura afroperuana que se encajó ahí en Mujama. Luego podemos apreciar los distintos grupos de baile o las distintas danzas, bailes afrodescendientes que se puedan observar. Luego también podemos hablar acerca de la vestimenta que se utiliza para poder utilizar el baile y luego encajaría dentro de nuestro reportaje. Todo esto, soporte técnico, nosotros tenemos que ir a buscarlo. ¿Cómo lo podemos dar a conocer? Lo podemos dar a conocer mediante, puede ser escrito, ¿no? Puede ser una revista, puede ser un documento que nosotros podamos escribir para dar a conocer las bondades de Mujama con respecto a su baile. Luego también podemos darlo a conocer a través del celular, ¿no? Un celurreportaje. ¿Cómo podemos hacer? Podemos filmar a las personas, ¿no? a los abuelitos, a las personas mayores de edad, hablándonos acerca de las tradiciones y los bailes de este lugar denominado Mujama. Y también podríamos hablar de por qué se le denomina Mujama. Entonces se preguntaría, a muchas personas se entrevistaría y poco a poco vamos haciendo nuestro reportaje. Luego también podemos filmar con nuestro celular los distintos bailes, ¿no? de Mujama. Y todo ello lo vamos a ingresar a el reportaje que nosotros vamos a hacer. En esta ocasión vamos a realizar un reportaje de las fiestas o cómo celebramos nosotros las fiestas patrias en Mujama o en nuestra familia. Muy bien, niños. Ahora, antes de empezar a planificar y organizar la escritura del reportaje, vas a revisar nuevamente la meta de esta actividad y vas a responder a la siguiente pregunta. ¿Verdad? Esta pregunta será en el cuaderno de comunicación o en una hoja de reuso. Recuerden que al utilizar la hoja de reuso o el cuaderno, tienen que ponerle el título de la actividad en la parte superior y no olvidarse del día y fecha en el que desarrollamos dicha actividad. La pregunta que ustedes van a responder es: ¿para qué planificaré un reportaje? ¿Para qué lo quieres hacer? ¿Para qué vamos a planificar un reportaje? Pues para dar a conocer a la población de Mala, de Cañete, de Lima, del Perú, cómo celebran las fiestas patrias en Mujama. ¿Ya? Ese sería un buen reportaje. Bien, niños, ahora vamos a planificar nuestro reportaje escrito o celurreportaje. Primero, decide qué harás, o un celurreportaje o un reportaje escrito. Tú tienes que ver las condiciones que tienes para poder realizar cualquiera de estos dos reportajes. Un celurreportaje quiere decir
que el reportaje será digital o virtual o un reportaje escrito, que será escrito en un libro o periódico. ¿Ya? Ahora, recuerden niños, para hacer un reportaje debes de tener acceso a la máquina principal, ¿no? A la herramienta principal para realizar el reportaje. Necesitas un celular que tenga la capacidad de tomar fotos, filmar videos y grabar audios. También debes de tener hojas o un cuaderno para escribir. Para un reportaje escrito, ¿qué vas a querer? Algunas fotos familiares, hojas, lápices para escribir. Ambos soportes son muy interesantes y es todo un reto saber utilizarlo. 2. Luego de saber y de decidir cuál de los dos reportajes vas a hacer, vas a responder en tu cuaderno las siguientes interrogantes. ¿Para qué harás el reportaje? ¿Ya? Habíamos dicho que vamos a hacer un reportaje para que toda la población se entere de cómo celebramos las fiestas patrias en Bujama. ¿A quiénes estará dirigido este reportaje? A todas las personas, ¿no? Porque recuerden que un reportaje tiene que tener el libre acceso y fácil acceso de la persona que lo va a observar o va a leer. ¿Cómo harás para que llegue a tu destinatario? Si es escrito, lo podemos publicar en las redes sociales, ya sea en Facebook, en WhatsApp o cualquier otro medio. Y si es digital, también el video lo podemos subir a nuestras redes sociales. ¿Ya? Muy bien, niños. Ahora vamos a ver cuál será el tercer paso. Muy bien. El tercer paso sería identificar la información que vas a recoger y la vas a escribir de una manera sintética, mejor dicho, de una manera resumida, y lo vas a hacer en tu cuaderno o en tu hoja de reuso, tomando en cuenta siempre el siguiente procedimiento, ¿ya? Primero, van a leer con atención la información que han revisado en estos días y a la que has producido tú. Luego, anota en tu cuaderno las ideas importantes de manera resumida sobre lo siguiente, ¿ya? Solamente vas a escribir un resumen o las ideas más importantes que tú obtengas de las siguientes preguntas. ¿Por qué las peruanas y los peruanos celebramos el aniversario de nuestra independencia? ¿Y qué significa para nosotros y nosotras? ¿Cómo festejamos nuestro aniversario patrio en el país, teniendo una gran diversidad cultural? Recuerden que en las distintas regiones o comunidades se celebra de una forma distinta el aniversario de nuestra independencia. ¿Cómo celebramos las fiestas patrias en nuestra comunidad? En Bujama, ¿cómo celebran sus fiestas patrias? Y también dentro de su familia, ¿no? ¿Cómo celebran las fiestas patrias? ¿En qué deberíamos mejorar los ciudadanos y ciudadanas para que nuestra independencia se celebre en un contexto de respeto y valoración a nuestra diversidad cultural? También puedes seleccionar otros datos que realicen o complementen tus ideas, como por ejemplo, la ubicación y las características del lugar donde resides. Antecedentes históricos sobre cómo celebramos o celebraban antiguamente las fiestas patrias. Estadísticas sobre el movimiento que se genera en la comunidad durante estas fiestas. Nivel de participación en las actividades, turismo o movimiento comercial. ¿Ya? Entonces, cómo lo celebran en fiestas patrias, si llegan turistas,
cuáles las comidas o los platos preferidos que ellos quieren, cuáles son los lugares que ellos van a visitar, ¿no? Recuerden que las fiestas patrias se celebran 27, 28, 29, 30 y 31, ¿no? Pero este año, pues, lamentablemente, la pandemia ha hecho que todos hagamos o realicemos una celebración muy diferente a años anteriores. Problemas sociales o dificultades que han afectado el desarrollo de la celebración de nuestra independencia. Por ejemplo, de repente no celebran el aniversario porque hay muchos robos, comportamiento inadecuado por exceso de alcohol, discriminación por las expresiones culturales o otros, ¿no? Opiniones o testimonios de tus familiares sobre uno de estos acontecimientos mencionados, ¿ya? Muy bien, niños. Si vas a elaborar un celurreportaje, define qué información irá escrita para que luego tomes la foto o las selecciones en las que pueda hacer en tu familia que la información y qué información narrarás. ¿Cuál registrarás en una entrevista a un familiar mediante una filmación? ¿Y a cuál de tus familiares le pedirás que te brinde un testimonio sobre sus vivencias de fiestas patrias en la comunidad para que lo grabes en un audio? Si vas a celebrar o vas a elaborar un reportaje escrito, distingue los tipos de información o datos que reunirás y decide la forma en que se presentarán en el desarrollo de tu texto. Para ello, debes de diseñar cómo organizarás la información y las imágenes. Paso número 4. ¿Ya? Ahora, completa la guía que te presentamos a continuación en tu cuaderno para que tengas definida la planificación de tu reportaje. Planificas tu reportaje. ¿Haré un celurreportaje o un reportaje escrito? ¿Ya? Tienes que responder para ver cómo vas a planificar. ¿Qué título le pondrás a tu reportaje? ¿Ya? ¿Qué escribiré o diré como entrada? O sea, ¿cuáles son mis palabras que voy a poner a la entrada de mi reportaje? ¿Ya? Estamos planificando. No es que vamos a agarrar el celular y vamos a ir de frente. No. Antes de hacer un reportaje viene la planificación. Y te estoy enseñando los pasos a seguir para que tú puedas hacer un buen reportaje. ¿Ya? Lo primero que tienes que hacer es, si vas a hacer un celurreportaje o un reportaje escrito, defines cuál de los dos vas a hacer. Ya te indiqué qué necesitas para realizar un celurreportaje y qué necesitas para hacer un reportaje escrito. ¿Ya? Los dos tienen las características definidas, los dos tienen las mismas características, ¿ya? Para poder realizarlo o elaborarlo. Luego que has decidido cuál va a ser el título que le vas a poner a tu reportaje, tienes que pensar en un título que llame la atención, ¿ya? A las personas que lo van a leer o que lo van a observar o escuchar. ¿Qué vas a escribir? ¿No? ¿Qué vas a escribir o qué vas a decir como entrada? ¿Ya? Bueno, te doy un ejemplo. Puedes escribir o puedes decir que en el año 2020 estamos celebrando los 199 aniversario de la proclamación de nuestra independencia. En mi familia, nosotros, generación tras generación, vienen celebrando de una manera especial y con las siguientes actividades. Eso puede ser una entrada a tu reportaje, ¿ya? Luego, ¿cómo
vas a desarrollar el contenido. ¿Qué tema vas a tratar? ¿Ya? Si vas a tratar acerca de las fiestas o las costumbres, de cómo celebran o cómo celebraban nuestros antepasados, tienes que ir en orden, ¿no? ¿Te acuerdas de las épocas? Ya. Luego de 1821 hacia adelante empieza la época de la República. Se supone que si vamos a celebrar la independencia del Perú, es luego del 28 de julio del año 1821 hacia adelante, hasta el día de hoy. ¿Ya? Tienes que ver cómo celebraban tus antepasados, para eso tienes que preguntarle, y cómo lo celebran hoy en día. Bueno, para esto también puedes organizar la información en el siguiente cuadro. ¿Ya? Muy bien. Aquí están las preguntas. ¿Por qué las peruanas y peruanos celebramos el aniversario de nuestra independencia? ¿De qué fuente sacarás esta información? La fuente, tú sabes que puede ser escrita, puede ser un testimonio de tus abuelos o de tus antepasados, ¿no? Y puede ser una versión o escuchar a una persona que no sea un familiar de cómo celebraban o cómo celebran las peruanas y los peruanos la fiesta patria en el Perú. Luego, ¿qué fotos, gráficos o dibujos colocarás en cada contexto o contenido? ¿Ya? Entonces, para esta pregunta tienes que tener también tú algunas fotografías o algunos gráficos que indiquen por qué a las peruanas y los peruanos celebramos, de qué modo los peruanos y peruanas celebramos nuestras fiestas patrias. Y luego, ¿qué recursos emplearás? Si es un reportaje, audio, filmación, foto y texto. Si es un reportaje escrito, títulos, subtítulos, tamaños, tipos y forma de la letra, ubicación especial del diseño. Luego ponemos la siguiente pregunta. ¿Cómo festejaron las fiestas patrias en nuestra comunidad y familia? De igual manera, ¿no? Tienes que buscar la fuente de dónde sacarás la información, fotos y ver si vas a hacer un reportaje o vas a hacer un reportaje escrito. Y aquí están las siguientes preguntas que tú también tienes que ver. ¿Qué materiales técnicos puedes utilizar para tu reportaje? Luego que hayas elaborado este cuadro, ¿no? Para el cierre de tu reportaje, ¿cómo lo harás? ¿De qué tratará la entrevista? Escribe las preguntas que harás a las personas que vas a entrevistar. 4 preguntas como máximos. ¿De qué tratará el testimonio? ¿De quién recogeré el testimonio? ¿Qué partes narrarán en una grabación de tu video? Escribe el guión. Para el reportaje, haz una lista de la secuencia de presentación del reportaje. Para el reportaje escrito, realiza el diseño de tu reportaje. Muy bien, niños. Quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Que ustedes están planificando y diseñando un reportaje para comunicar a tus destinatarios cómo celebran las fiestas patrias en tu comunidad o en tu familia. Según el tipo de reportajes que harás, te sugiero lo siguiente. Si es un reportaje, puedes buscar algunos reportajes televisivos y observar cómo se desenvuelve el reportero cuando narra el contenido, cómo usa la voz, cómo mira a la cámara, su postura corporal y la actitud respetuosa al entrevistar a otros o recoger testimonios, el orden en el que te presenta la información, los recursos en que se apoya y cómo concluye su reportaje. Si es un reportaje escrito,
Puedes buscar ejemplos en los periódicos y observar cómo se presenta la información, el uso coherente de las imágenes y cómo el periodista hace que se distinga una información de la otra al usar adecuadamente los colores y los tipos de letra. Asimismo, debes observar cómo el texto escrito se ve ordenado con espacios adecuados para que no se vea tan junta la información y permita una lectura ágil y que tenga una estética en la presentación de su diseño. Muy bien, niños. Hasta ahora hemos planificado nuestro reportaje. ¿Ya? Hemos visto la planificación y el procedimiento que debemos hacer para poder tener y para poder elaborar un reportaje. Luego que has elaborado la planificación de tu reportaje, reúnete con tus familiares y muéstrales la planificación de tu reportaje. Explícales de qué se trata y aprovecha en comprometerlos a quienes esperas que participen en tu reportaje. Averigua si tienen fotos de la comunidad o de la familia celebrando las fiestas patrias. También coméntales que en la siguiente actividad harás un reportaje. Luego, invítalas o invítalos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué más podrían agregar a su reportaje? Evalúa la pertinencia de sus recomendaciones para mejorar tu planificación. Ahora, niño, vamos a reflexionar acerca de nuestra actividad del día de hoy. ¿Qué es lo que has aprendido hoy sobre cómo planificar un reportaje? ¿Qué dificultades se presentaron y cómo lograste superarlos? Muy bien, niños. Hemos llegado al final de nuestra actividad del día de hoy. El día de hoy hemos aprendido a planificar un reportaje, ya sea si va a ser un reportaje o si vas a hacer un reportaje escrito. Bien, a tener en cuenta todas las sugerencias dadas el día de hoy para tu planificación y así el día de mañana poder realizar nuestro reportaje. Muy bien, niños, muchas gracias por su atención prestada y será hasta el día de mañana.